Bien, y ahora vamos a entrar en un tema que viene siendo sumamente delicado, lo es hace mucho tiempo en nuestro país, vamos a estar hablando de suicidios, pero no de la población en general. Si bien en algún momento se nos dijo que el problema de los suicidios a nivel de la fuerza policial era el mismo que padecía la sociedad toda, pues no es así según los datos más recientes. La tasa de suicidios, escuchen esto porque es increíble, la tasa de suicidios, ya Uruguay tiene una tasa de suicidios que va ganando, liderando el ranking, ¿no? En lo que es Latinoamérica, que ya es un tema enorme y un reflejo más del gran debe que tenemos en salud mental. Pero en las fuerzas policiales, la tasa de suicidios triplica a la tasa de la sociedad toda. Por lo tanto, y teniendo memoria, recuerdo que hasta el cansancio se ha planteado desde los distintos sindicatos policiales la atención, mejorar lo que es la atención a nivel de salud mental. Es un trabajo que, bueno, todos pueden imaginarse lo que es ser policía hoy con el aumento de la expresión de la violencia y demás, y donde aparentemente no estarían siendo atendidos de la manera más óptima, por distintas razones. Pero el corolario es, triplica la tasa de homicidios en lo que es la fuerza policial. Eso ya con ese título, ya es tiempo de empezar a tomar, por favor, cartas en el asunto, ¿no? Nos está acompañando el presidente de CIEPAC, Sindicato de Policías Agremiados de Canelones, ¿verdad? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Vuela. ¿Cómo les va? Gracias por invitarnos. Rudeber. Rudeber. Bien. ¿A qué atribuye puntualmente, ¿no? Esto que la tasa se haya triplicado? Bueno, el análisis de toda esta situación es verdaderamente complejo. Es un conglomerado de situaciones imbrincadas, complejas como en la sociedad en la que vivimos, compleja como en la sociedad global en la que vivimos y existimos también, muy mediada por las redes sociales, muy mediada por el consumo, muy mediada por pro-valores y por invalores, si lo pudiéramos decir así. Y el policía no está exento de ninguna de esas dinámicas, pero además tampoco está exento de tener que hacerse cargo de ellas a diario, desde la operativa más sencilla hasta la más compleja. En todas las unidades en las que participa y desarrolla actividades la Policía Nacional, en la cual siempre utilizamos la metáfora de que es un gran buque donde van muchas otras tareas que se realizan. No solamente uno piensa en la policía como en la policía azul de calle que uno ve, Sí. sino que tenemos muchas funciones. Están los compañeros bomberos, están los compañeros policía caminera, está la Dirección Nacional de Migraciones, está, en fin, podríamos mencionar la Dirección Nacional de Investigaciones. Hay muchos equipos trabajando dentro de la policía. Y verdaderamente que es una madeja muy compleja, muy imbrincada de solucionar, pero es un tema que sin lugar a dudas hay que comenzar a darle resolución o a empaparse en el tema para empezar a luchar con la cosa. Hasta ahora, esta ola siniestra que nosotros estamos mencionando, esta pandemia silenciosa que nos viene devorando por adentro, no tiene respuestas internas, institucionales, y en esto hablo no solo del Ministerio del Interior, sino del Estado uruguayo por completo, a todas las fuerzas vivas. Por es verdaderamente ejemplo, complejo. si tratemos de bajar a tierra una situación. Evento traumático que realmente, bueno, deja al oficial en estado de shock, ¿no? O estado postraumático. ¿Qué ofrece hoy el gobierno para esta persona? Lo van a buscar, le preguntan cómo está, es el que tiene que acercarse no sé, al hospital policial, a plantear que quiere ver a un psicólogo. ¿Cómo funciona hoy? Esa pesquisa en algún punto la sanidad policial la realiza, no per se, sino a través de las unidades operativas de calle, donde en realidad a veces la forma de captar ese tipo de problemáticas que necesitan ser trabajadas vienen de la mano del concepto de la sensibilidad del superior que trabaja con el equipo de trabajo, a veces. Eso a veces genera que haya una pesquisa rápida del problema, Sí.
pero la mayoría de las situaciones de trauma, de shock por las que pasa un policía a diario en una sola guardia, de la cantidad de horas que sea, tenemos diferentes horarios, la mayoría no son tratadas bajo ningún concepto. ¿Y ahí qué tanto influye el que no haya servicios disponibles para tratar, para detectar, ¿no?, y tratar a quien lo necesite? ¿Y y qué porcentaje responde en realidad a el no tener demasiadas ganas de ir a buscar ayuda? Porque tengo entendido que, especialmente además en la fuerza policial, hay todavía un estigma muy fuerte. Primero que además te sacan el arma, un montón de otras cosas que atentan contra tu pasar, contra tu trabajo, ¿no? Entonces, al final es como un brete para el policía que se siente mal. ¿Eso sigue pasando? Sigue sucediendo. Evidentemente que la situación psicológica de una persona, si implica verdaderamente el retiro de un arma, que es básicamente una de las herramientas que utiliza la policía para trabajar, puede generar perjuicios económicos y lo genera en general. Pero nosotros, para hablarte de un porcentaje de los policías que no hacen una consulta, que no van por sí a hacer una consulta, y te diría que puede ser hasta la mayoría, hablándote en palabras generales. ¿Por qué? Porque ¿y no hay justamente una autocrítica allí? Porque es imponente el dato, ¿no? Tantos suicidios. Además de todo lo que se le pueda plantear al gobierno, el anterior, al que sea, de alguna manera expandir un poco los servicios de atención de primer nivel y demás, ¿no? Porque a veces con una terapia de un tiempo alcanza, a veces no, y hay que hacer el seguimiento y demás. Eso por un lado, pero no hay una autocrítica de conversar a la interna y decir, bueno, saquémonos este tema del estigma de que me señale uno porque voy a terapia, que me señale el otro porque estoy con depresión o lo que sea, y buscar la forma de reglamentar a la interna también los descuentos del salario y demás, ¿no? Es que ese justamente no es el tema que está en el centro de la problemática. ¿Cuál es? La autocrítica, el diálogo entre compañeros, el diálogo entre iguales y entre superiores y subalternos está allí, en el día a día. El problema es que justamente la problemática económica que aborda en general al policía luego que le retiran el arma es tan compleja que hace que mucha gente resista. Ese es el punto, entonces. Exactamente. Nosotros como sindicato policial y como integrantes de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales también, lo hemos propuesto, que es necesario trabajar sobre ese problema económico, contener al policía en ese problema económico para que no decida mantenerse en servicio más allá de sus necesidades psicológicas, humanas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, pero esa cuestión cuesta dinero. Y la administración lo que ve justamente es seguramente una imposibilidad de afrontar el abordaje de esos funcionarios, que no hablamos de uno, hablamos de muchos, ¿verdad? Entonces, ante esa situación de falta de rubros en el Ministerio del Interior, de repente para el abordaje, o incluso por un entendimiento de la cosa, de cómo se entiende, cómo se percibe el tratamiento psicológico en un policía, es que no se está tomando la medida de ir por ese policía. Y nosotros, en ese sentido, hemos ido un poco más allá. Nosotros creemos que el funcionario policial, por la característica de insalubridad del trabajo policial, debería tener dentro de su formación profesional, a la cual también hay que invertirle mucho dinero para mejorar y tener esa policía que todos queremos o de la cual hablamos tan idealizada, ¿no? Para acercarse a eso hay que invertir dinero. Pero en esta formación de la que nosotros hablamos, profesional, hablamos también de la necesidad de incluir la terapia no solamente en la prueba de ingreso, ¿verdad? El policía caminó 2 cuadras, 5 días después de que ingresó a la policía y esa prueba pudo haber quedado en el olvido. Porque el shock viene en cualquier momento. La problemática viene en cualquier momento y cambia la situación si no hay una buena apoyatura. Entonces creemos que tiene que seguir proactivamente esa práctica del análisis. Como un chequeo general que incluya una visita al psicólogo, por ejemplo. Como si fuéramos profesionales psicólogos. Con el psicólogo, y lo cual creemos que tendría un impacto en la propia estadística del suicidio. Y claro, porque para llegar primero a una situación en la que te tengan que sacar el arma es porque estás mal, ¿no? Estás anímicamente de verdad mal. Exacto.
llegaste hasta ahí. Antes se podría haber detenido el proceso. Exacto. Porque además no es solamente el shock que se sufre en el momento. Estamos hablando como de hitos, están ahí marcados, pero no. La vida de cualquiera de nosotros es un proceso. Desde la infancia hasta la muerte. Y un capítulo muy grande de la vida de una persona es la vida laboral. Pero esa vida laboral va acompasada y va en simultáneo de la vida familiar. Ni que hablar de la vida económica, ni que hablar de la vida de las aspiraciones personales, ni que hablar de un montón de parámetros que influyen en la persona. Entonces, no podemos ver al funcionario policial solamente en su función, sino que tenemos que observarlo como una integralidad, tocar el tema en la integralidad, no en lo específico, porque el policía que se pone el uniforme va a la calle con todo el peso de lo humano que lleva sobre sí, a resolver otras problemáticas también humanas, que muchas veces uno no puede resolver porque el trabajo que uno hace es el del paño frío, en el mejor de los casos, el de salvar la situación en el momento para poder que otros equipos se hagan cargo. Lo mismo los bomberos y otros equipos policiales. Si me permite, Vuela, tengo en este momento en el teléfono al propio director del Hospital Policial, Julio Rapa. Yo sé que está todo el aspecto económico, que no sería con él, obviamente, pero también está en paralelo, bueno, lo que en realidad hace Sanidad Policial por estas circunstancias que viven los policías. Julio Rapa, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a estar hablando del Hospital Policial, pero no por todo lo que hemos estado hablando últimamente, sino en algo bien concreto. Según su criterio, ¿cuánto le falta a lo que es el servicio que ofrece el hospital para la atención psicológica de los funcionarios del ministerio? Bien, bueno, buenas tardes a todos. Primero, como dije, quiero aclarar algunos puntos que son bastante coincidentes con lo que se viene diciendo este momento en el programa, mostrando esta preocupación, que no es solo nuestra, porque evidentemente a nivel nacional y a nivel de gobierno hay una preocupación, y nosotros estamos abocados a tratar de ocuparnos de ese tema. Y por lo tanto es un tema que es prioritario, y es prioritario porque la salud mental, no en el Uruguay, en todo el mundo, los problemas de salud mental vienen creciendo, los problemas de suicidio y las tasas altas de suicidio vienen aumentando a nivel de todo el mundo, y Uruguay no escapa, y no solo no escapa, sino más que es uno de los países que a nivel mundial tiene la tasa más alta, y en Latinoamérica seguramente el que la tiene más alta. Sí, era Cuba y Uruguay, no sé cuál de los dos iba primero. Por eso compartimos esa preocupación. En lo que atañe a lo que es sanidad policial, esta preocupación nos viene llevando, y no es de ahora, desde hace tiempo, a ir diseñando un modelo de asistencia que básicamente es, por un lado, lo asistencial, o sea, en aquellos casos que ya se ha detectado algún problema o que está diagnosticado un problema de salud mental, pero sobre todo también apuntando a la prevención, ¿tá? Y a la detección precoz de algunas alteraciones que puede, de mantenerse, llevar a situaciones más graves, siendo la situación más grave, obviamente, que se viene manejando, la del suicidio, ¿no? Bien. ¿Existe ese plan de asistencia? ¿O Bueno, es una idea que está allí volando? Bueno, las dos cosas, porque en realidad hay un plan asistencial que se viene llevando a cabo. El Departamento de Salud Mental de Sanidad Policial es un departamento que cuenta con los recursos humanos necesarios, y ya se han diseñado y están funcionando un montón de planes, sobre todo vinculados no solo a la asistencia, porque lo que decía recién, la asistencia es importante, pero sobre todo lograr detectar aquellas personas que están en riesgo, que todavía no han sido detectadas, porque muchas veces son las que terminan con las peores situaciones. Claro, ¿y cómo las Se están detectan? haciendo talleres, Según... ¿Cómo, perdón? Y según este plan, ¿cómo las detecta? Bueno, hay varias cosas. Se están haciendo primero lo que es la formación y la capacitación a nivel de todo el país. Se están haciendo talleres de capacitación, cursos, hay un programa de consejeros de pares que es muy importante, o sea, la formación de personas
dándole algunas herramientas de salud mental para que esas personas distribuidas en todo el país, que en este momento hay más de 100 de consejeros de pares, puedan detectar dentro de sus distintas unidades personas que pueden estar pasando por algún momento de situación de estrés, a veces vinculado obviamente a la labor, que como ya fue señalado es una labor sí, bien específica, lógico. y específica, pero muchas veces también no tienen que ver tanto específicamente a la labor, sino que el policía también está inmerso Además, en la ciudad en la que vive y tiene los problemas de todo el mundo y los problemas de pareja y sus problemas emocionales también. Y desde la perspectiva asistencial, una vez que se detecta a alguien que estaría necesitando ayuda o que la propia persona, el propio funcionario o funcionaria va hasta el hospital, ¿qué ofrece el hospital? ¿Terapia cada cuánto? Porque ese es otro de los grandes temas que excede al policial, digo en general, en el país. Te dan tantos días de terapia y después te tenés que curar sola. Claro, esos programas normalmente están dentro de la órbita de lo que se creó que es la unidad de estrés. ¿tá? La unidad de estrés cuenta con psiquiatras, cuenta con psicólogos, con asistente social. Entonces, en principio, esos que pueden estar en riesgo son derivados a la unidad de estrés. ¿Hola? Hola, sí lo escucho. Ah, sí, perdón. No. Son derivados a la unidad de estrés. Y la unidad de estrés, luego de hacer la evaluación inicial, es que va a determinar, digamos, el tipo de asistencia en cuanto a la calidad y a la cantidad de asistencia que tiene. O sea, eso no es algo que esté predeterminado, sino de acuerdo a la evaluación profesional que se haga en cada caso oportunamente. Bien. Y así planteado pareciera muy serio todo y muy efectivo. Ahora, en los hechos, la tasa se triplicó, ¿no? En lo que tiene que ver con suicidios frente a lo que es la tasa de la población en general. ¿Cuál es la lectura? ¿Faltan recursos a ese programa? En realidad no es que se haya triplicado. Digo, la policía históricamente ha tenido una tasa de suicidio. Si hablamos de suicidio, que reitero, hay otros problemas de salud mental que no terminan que no terminan en sí, por supuesto. Siempre ha sido más alto y de hecho en la policía a nivel internacional, si uno ve en España, en Francia, en otros países, también ellos tienen índices mayores. Entonces no es un hecho reciente ni novedoso, lo cual no implica que no haya que ocuparse de él y tratarlo y destinar recursos al mismo. Bien. De hecho, entre las cosas que están programadas, nosotros estamos en este momento terminando de elaborar un proyecto que no solo pone todos estos elementos que ya se están llevando a cabo, los quiere ampliar y potenciar, sino que además estamos generando una línea telefónica de atención psicológica a las 24 horas para que aquel funcionario policial que esté cursando una situación de estrés o que alguien lo vea en una situación de estrés o que por algún motivo requiera un apoyo, pueda tener acceso a esta línea. Y a través de esta línea y de acuerdo a esa evolución inicial telefónica que se haga, se derivará siendo, para los casos más graves o importantes, derivado hacia la emergencia o en consultas en policlínica en 24 o 48 horas, dependiendo de esa primera evaluación y dependiendo de la urgencia que se vea en esa primera evaluación. Bien, y si se trata de alguien que necesita una terapia continuada por algún tiempo, ¿hay recursos y lo cubre eso el hospital policial? Hay recursos y el hospital lo cubre, pero a ver, es como todo, siempre en la medida que esto es un problema que va en aumento, los recursos van a ir siendo crecientes y siempre vamos a estar requiriendo más recursos, porque la idea justamente es poder atacar este problema y ojalá en algún momento, se pudiera llegar a controlar en el 100%. Pero como ya fue dicho, a veces es difícil porque sobre todo es difícil la detección, y la detección temprana de aquellos funcionarios que por un motivo o por otro no exteriorizan su problema o no consultan, también por temas que ya fueron dichos de estigmatización y también por otras causas. Entonces, obviamente hay que seguir en la línea de trabajo y hay que seguir potenciando todo lo que se viene haciendo y agregando y ampliando nuevos servicios. Bien. Le agradezco muchísimo por su tiempo, abuela. No, abuela, no, perdón, Rapa. Ah, bueno.
Fue el enlace que tengo sentado aquí. Exacto. Que lo está escuchando y le voy adelantando que no demasiado feliz, digamos. No sé si acompaña la perspectiva que tiene usted ahora, nos va a contar. Pero bueno, le agradezco por ponernos al tanto de cómo funciona al menos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, muy No, por amable. favor, a usted. Hasta luego, chau, chau. Chau, chau. Era el director del Hospital Policial, Julio Rapa. Vuela, ¿qué es lo que menos le agradó escuchar o dónde discrepa más? Que hasta ahora la mecánica de trabajo en esa área, en el área psicológica, nosotros, el Sindicato de Policías Agremiados Canarios, decimos que no se trata de sentarse a esperar a que el problema venga a la puerta, porque el problema verdaderamente puede no venir a la puerta, por situaciones más que nada económicas, no tanto por el estigma, quiero que eso quede claro. Hay policías que aceptan y saben que la terapia es buena, y hay otros que no conocen y no saben y que quizá informándolos y educando acerca del tema, eso tendría otro alcance. Nosotros decimos que el problema hay que salir a buscarlo. Este problema que nos está matando en nuestras barracas, en nuestra propia casa, hay que salir a buscarlo. Este problema se mata con educación, este problema se mata con terapia continua, integral a la persona. Esto se mata pagando una cuota específica para que el policía tenga su terapia las veces que sea necesario en el año y con independencia técnica de los mecanismos que utiliza el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior está mediado por la necesidad, sobre todo presupuestal, y la necesidad de personal. Y nosotros no podemos ver ese tema en este problema, tenemos que ir a lo humano. Acá tenemos un problema de enfoque, de que estamos todo el tiempo observando la cantidad de policías que se mataron, o la cantidad de adolescentes que se mataron, o qué sé yo, que otras personas que también terminan tomando esa decisión. Y sin embargo, lo que nosotros tenemos que ir es a la situación que la persona encaró. No existe, ¿qué estamos haciendo? Una especie de entonces sí tenemos que dar la razón de que la institución policial piensa en sus funcionarios como números. No, en cualquier situación es igual de importante. Yo entiendo lo de ir a buscar a la persona, pero en los hechos no existe esa posibilidad, por lo menos no existe a nivel de sociedad en general. Nadie te va a buscar, salvo que algún pariente te detecte, te converse. Si no es uno mismo que va a buscar ayuda, sobre todo pensando en adultos, ¿no? Nosotros creemos que con la asignación... ¿Cómo sería que los vayan a buscar a los policías? El policía tendría que tener una terapia, tendría que tener X cantidad de visitas al terapeuta durante un año, que lo monitoreara, que pudiera trabajar con él, para empezar a manejar un montón de aspectos, a trabajar las frustraciones, a trabajar el miedo. Como tienen los psicólogos, digamos, que tienen que hacer terapia, que el policía tenga su terapia regular. Exactamente. Eso se resuelve con presupuesto para que se haga. Eso permitiría que el profesional detectara las problemáticas y las pusiera en conocimiento para que los diferentes equipos de trabajo, no solamente psiquiatras o médicos, hay equipos económicos que le solucionan el problema psicológico a una persona. Hablaban de la vivienda hace un rato, los estaba escuchando. Hay un montón de policías que los tenemos viviendo en asentamientos. Esa situación psicológica se resuelve tomando medidas a veces que no tienen nada que ver con la sanidad policial. Tenemos que hacer una pausa, ¿me permite? Por favor. Ya volvemos.